Muchas gracias, presidente. Señorías, en el día de hoy la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal está difundiendo dos informes preceptivos según su ley orgánica. El informe sobre el proyecto de presupuestos generales del Estado y a su vez del conjunto de administraciones públicas a través de sus líneas fundamentales y proyectos de presupuestos, y también el proyecto sobre la evaluación del cuadro macroeconómico del Gobierno, que ya se anticipó en el momento de la presentación de los presupuestos generales del Estado. Lo que les voy a contar es la síntesis de esos dos informes que aprobamos ayer y se divulgan hoy, en coincidencia con esta comparecencia mía. Empezaré por la parte que hace referencia a los presupuestos generales del Estado, al cuadro macroeconómico. Una breve referencia metodológica de cómo hemos nosotros realizado estos informes. El punto de partida en este año, dado el calendario particular que tenemos, es el informe que hicimos sobre el plan presupuestario en el mes de octubre. Y a partir de lo que ya analizamos muy en detalle en el mes de octubre, lo que hemos ido haciendo es incorporando la información adicional. En el caso de la información macro, todos los datos que han ido llegando desde el mes de octubre para acá se han ido procesando y se han ido incorporando a la evaluación del cuadro macro, y después también se han revisado los supuestos externos. Esto nos ha llevado, digamos, a una revaloración del cuadro macroeconómico del Gobierno que se ha presentado ahora con algunos ajustes, y consideramos que es un conjunto de proyecciones macroeconómicas prudentes. Se están en el lado prudente, las hemos avalado. De hecho, nuestro escenario central de crecimiento, el de la AIREF, aunque la política fiscal subyacente no es exactamente la misma, me referiré más adelante, el cuadro macroeconómico de la AIREF es algo superior en términos de crecimiento económico para el conjunto, en el promedio del año 2019. Análogamente, en el escenario fiscal de los presupuestos lo hemos evaluado, hemos incorporado la nueva información, hemos tenido en cuenta en el presupuesto general del Estado algunos elementos que no estaban en el plan presupuestario. Con todo hemos reevaluado el impacto de medidas y hemos concluido. Primero, confirmamos que el déficit del año 2018 será del 2,7% del PIB con toda seguridad, y consideramos que el objetivo que incorporan los presupuestos para el conjunto de administraciones públicas del 1,3% es un objetivo improbable, y de hecho nosotros hemos revisado respecto a lo que teníamos en el plan presupuestario en nuestro escenario central unas 3 décimas arriba la proyección de déficit público. Vamos a empezar muy rápidamente con la parte macroeconómica. Constatar que los datos que están llegando durante el cierre del año pasado y estos primer mes del año están siendo positivos. Este gráfico es el gráfico donde utilizamos nosotros para ver si los nuevos datos aceleran o desaceleran el crecimiento económico. Los últimos datos son mejores de lo que nosotros esperábamos, y yo creo que en general los analistas en promedio, con lo cual tenemos una cierta sostenimiento de crecimiento alto, como también se ha puesto de manifiesto hoy y lo ha validado, que es un indicador siempre ex post, el empleo, el dato de la EPA que se ha publicado hoy. Y después conviene mirar el perfil trimestral de partida que subyace al cuadro macro y el que nosotros pensamos. Aquí tenemos en este gráfico, y esto nos sirve un poco de control de robustez, la proyección del Gobierno trimestre a trimestre en tasa interanual, que es la línea roja, y esa es la proyección de la AIREF. Ahí se ve que nosotros pensamos que el crecimiento puede ser algo superior que lo que plantea el Gobierno y con un perfil de desaceleración más suave. Muy importante la evaluación de todo lo que ha pasado con todos los supuestos. Aquí conviene tomar como referencia lo que decíamos en octubre. Y lo que decíamos en octubre respecto al precio del petróleo era, lo vamos a ir viendo en este gráfico, era un precio del petróleo en torno a 75. El Gobierno ha planteado una hipótesis prudente de en torno a 65, pero realmente los futuros, como vemos en este gráfico de aquí, están realmente incluso por debajo de 60. Hemos tenido una sorpresa positiva que va a impactar en la renta disponible de las familias de una forma significativa. Las elasticidades del movimiento del precio del petróleo son significativas sobre renta disponible, y esto se va a producir, y eso es una de las razones de que en este momento la proyección macroeconómica pues, se mantenga relativamente alta. Análogamente ha pasado lo mismo con los tipos de interés.
Los tipos de interés que se proyectaban en octubre eran más altos, ahora se prevé en el mercado, eso es lo que el mercado que descuenta tipos de interés hacia adelante, la curva implícita de tipos de interés, como vemos aquí para el tipo a corto, está más baja, pueden ver la transparencia de lo que se esperaba y lo que también está en los presupuestos, y análogamente lo podemos ver en el tipo a largo, que probablemente sea un tipo de referencia más importante. Es decir, ha habido una revisión a la baja de los tipos de interés respecto a lo que pensábamos en presupuestos. Respecto al crecimiento del comercio mundial, que es fundamental en la determinación de las exportaciones, es verdad que se ha producido una cierta desaceleración, pero también hay que tener en cuenta, que lo intento reflejar en ese gráfico, que estábamos realmente en niveles absolutamente máximos, con crecimientos a principios del 18 de en torno al 5% del crecimiento mundial. De hecho, lo que se ha producido es una cierta convergencia hacia los niveles medios de los últimos 15 años de un crecimiento del comercio mundial en torno al 4%. Esto es importante porque a veces, efectivamente, se enfatiza mucho la desaceleración del entorno exterior, pero partimos de un nivel muy alto que hay que tener en cuenta a la hora de valorar el cuadro macroeconómico. En ocasiones, y yo creo que me gustaría enfatizar esto al ver la parte del escenario de riesgo, en ocasiones tiende a confundirse lo que es un escenario de riesgo con un escenario central. Los organismos internacionales nos alertan de posibles riesgos que pueden tener un impacto significativo sobre, por ejemplo, el comercio asociado a determinadas negociaciones comerciales, China, Estados Unidos, o al tema del Brexit o a otros fenómenos. Esto no quiere decir que eso lo incorporen en su escenario central, sino que alertan que es un escenario de cola que, de materializarse, puede tener un impacto significativo. Es importante esto porque, y lo pongo de manifiesto en este gráfico, esta es la revisión de un promedio, perdón, voy hacia atrás, esta es la revisión de un promedio de organismos internacionales de la proyección respecto al crecimiento del área del euro entre lo que decían en octubre y lo que dicen ahora. Las revisiones de 2-3 décimas en los 2 años es una revisión significativa, pero relativamente modesta. Lo que podría ocurrir adicionalmente si se produce una desaceleración mayor no lo han interiorizado en su escenario central y, por tanto, tampoco alimenta los modelos a los que nosotros utilizamos. Conviene tener en cuenta esto. Sobre el Brexit, como escenario de riesgo, me gustaría destacar, yo creo que eso lo vemos ahí, hemos utilizado el promedio de todas las estimaciones que nos han parecido relevantes. El impacto de materializarse un Brexit duro en el Reino Unido es muy fuerte, lo ven ahí, 4 puntos de caída en una década, pero cuando vemos el impacto, la enorme asimetría que tendría en el resto de los países de la Unión Europea, pues es un impacto relativamente modesto que sale de las distintas estimaciones. Y cuando vemos en la parte de abajo del gráfico el desglose entre países, pues todavía podemos ver que nosotros estamos en la parte relativamente mediana de esa distribución. Luego, no es algo que sea tan preocupante. A mí me preocupa mucho más lo que pueda venir de Italia, porque hemos tenido contagios significativos en el pasado asociados al canal a través de los mercados financieros. En Italia se ha producido una revisión de crecimiento, eso sí, mucho mayor que en otros países de la Unión. En este momento el Fondo Monetario está apuntando al 0,6 de crecimiento en el año 2019 y es unido a una evolución del déficit público donde se han producido, hay una falta de credibilidad de los objetivos y las medidas planteadas, genera una combinación muy preocupante. De hecho, cuando vamos, y lo podemos ver aquí en el gráfico, la prima de riesgo de Italia pues está en niveles muy altos y sostenidamente muy altos, y muy preocupante la prima de riesgo de los bancos italianos. Aquí la aproximamos por un promedio de unos cuantos bancos, tiene una evolución en paralelo, con lo cual el mercado está poniendo en un precio muy significativo, la retroalimentación entre riesgo bancario y riesgo soberano en el caso italiano. Afortunadamente, como ven en el gráfico de abajo, en España no se está produciendo por ahora ningún contagio, pero este es un elemento, yo creo, que hay que seguir intensamente. En esta última transparencia, y termino la parte macro, lo que pueden ver es la evaluación de cada uno de los componentes de la demanda y los determinantes que a nosotros nos parecen relevantes para haber valorado como razonable el cuadro macro, incluso prudente, que presenta el Gobierno. Y con esto paso, si les parece, al escenario fiscal. El escenario fiscal voy a hacer un enfoque de abajo arriba. Yo creo que es conveniente, para dada la complejidad que tiene
en las administraciones públicas españolas y dado que nosotros hemos estado evaluando durante los últimos meses los presupuestos de cada una de las administraciones territoriales de las 17 comunidades autónomas y de los principales ayuntamientos y ahora también, por ejemplo, de las diputaciones forales, que hemos incorporado a nuestro análisis individualizado, podemos ir de abajo a arriba, después de arriba a abajo y hacer el contraste de robustez entre los dos enfoques. Por lo tanto, si les parece, voy a empezar con las corporaciones locales para completar toda la fotografía. Este gráfico, que lo voy a utilizar constantemente en la presentación, lo que representa en primera instancia es el déficit público de cada uno de los subsectores del 16, 17 y el cierre estimado por nosotros en el 18. A partir de ahí, el gráfico se extiende y lo que hace es una proyección en forma de fan chart, de distribución de probabilidad, que es como nosotros evaluamos necesariamente hacia adelante, y con las etiquetas que pueden ver ahí de cómo evaluamos cada uno de los objetivos. Y como verán, que para las corporaciones locales, nuestra proyección central con esa distribución es que lo más probable es un superávit, otra vez más, en el año 2019, similar al 18, de en torno a medio punto del PIB. ¿Y esto por qué? Porque ha habido dudas en algún momento de que el superávit de las corporaciones locales podría declinar. Nosotros insistimos de que es tan estructural que pasa lo que pasa si termina emergiendo todos los años. Aquí la gran incongruencia que se plantea, y que yo la verdad es que la planteo constantemente y no pasa nada, es que dado que tienen este superávit los ayuntamientos recurrentemente a todos los años, y en el año 19 ocurrirá igual, el Estado les da unos 20.000 millones de euros de financiación a los ayuntamientos y de esos 20.000 los ayuntamientos ponen en el banco 7.000. Esto es cuando uno mira el conjunto de las administraciones públicas año tras año. Podría sorprenderse, alguien podría pensar que había que hacer algo sobre esto. El caso es que ya pensamos que en el año 2019 tendremos depósitos por encima de 30.000 millones. Se van acumulando 7.000, el Estado les da 20.000, guardan en la hucha 7.000, así año tras año, y así vamos acumulando un superávit de depósitos de los ayuntamientos sin que pase nada. La otra cuestión que también es relevante a la hora de ver los ayuntamientos es el tema, digamos, de las inversiones financieramente sostenibles y su posible deducibilidad de la regla de gasto. Aquí cuento un poco la historia. La realidad es que por distintas razones esto termina siendo poco relevante desde el punto de vista del superávit. También explico ahí, para quien esté interesado, por qué ocurre esto. Y voy a pasar a las corporaciones locales, donde pensamos que nuestra estimación es que el déficit agregado será de 4 décimas del PIB, y pensamos que en el año 2019 pues vamos a estar muy cerca, y nosotros estamos en el 1,6 de déficit, el objetivo está en el -1, estamos muy cerca del objetivo. Las comunidades autónomas, si alguien tiene curiosidad, en esa distribución de probabilidad, ese triangulito es lo que ellas esperan, nos han dicho a nosotros que espera cada una de ellas según sus presupuestos o líneas fundamentales de presupuestos. Pero agregadamente es un subsector donde, como vemos ya, los problemas agudos del pasado se han superado fundamentalmente. Conviene aclarar también que, como resultado de los ajustes que se han hecho finalmente, el sistema de información, el cambio del sistema de información del IVA será neutral para las comunidades autónomas. De hecho, lo ponemos abajo, en esa transparencia, abajo, los cálculos que hemos hecho nosotros, y prácticamente coincide de los recursos del sistema que van a terminar acudiendo y los que hubieran acudido si no hubiéramos tenido todas estas modificaciones para arriba y para abajo en el calendario del IVA. El mapa típico de las comunidades autónomas, para quien esté interesado, en el 18 y en el 19, con los distintos colores que lo que plantean es el grado de cumplimiento, nuestra expectativa de cumplimiento de los objetivos, en este caso de estabilidad, para cada una de las comunidades autónomas. Conviene aclarar de todas formas que, aunque es verdad que las comunidades autónomas han dejado de ser un problema agregado desde el punto de vista del déficit, internamente hay diferencias significativas. Este gráfico, primero, lo que plantea es el rango, digamos, entre comunidades autónomas, el que más y menos está distanciado del objetivo. Estas cajitas de color amarillo lo que reflejan es la desviación del objetivo, que, como vemos, fue muy alto hasta el año 15, y cómo a partir del año 15 prácticamente nos hemos ido acercando a un cumplimiento del objetivo. Es decir, el color verde quiere decir que las comunidades autónomas han cumplido el objetivo, pero si miramos la línea vertical veremos que seguimos teniendo un problema
en algunas comunidades autónomas. Las comunidades autónomas se van pareciendo más a los ayuntamientos. En su conjunto tiene una situación cada vez que se acerca más al equilibrio presupuestario y algunas están ya en superávit, pero hay algunas pocas que tienen situaciones todavía complicadas y eso hace que el rango entre las mejores y peores que aparecen en ese gráfico siga siendo muy amplio. Este es un tema también sobre el que hay que reflexionar y sobre el que está pendiente, por ejemplo, algo que se sigue posponiendo, que es la reforma del sistema de financiación autonómica. Pasan los años y este tema no se aborda. Pasamos a la Seguridad Social, si les parece. La Seguridad Social cerrará este año con un déficit de los fondos de la Seguridad Social, aquí estamos en contabilidad nacional, 1,5. Como ven ahí, nuestra proyección del fan chart no es muy ancha, porque la Seguridad Social se predice bastante bien respecto a otros sectores, tanto en ingresos con gastos, hay menos incertidumbre que en otros subsectores. Como ven que el fan chart es más pequeño, y vemos que nuestra previsión para el año 2019 es otra vez un 1,5%. El objetivo, el 0,9, como vemos, es altamente improbable, lo vemos que está fuera completamente de rangos. La realidad es que esto ocurre al mismo tiempo que cuando uno acude al presupuesto de la Seguridad Social, las previsiones de ingresos y gastos de la Seguridad Social agregadamente en el presupuesto son razonables. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es, y vamos a ver la parte de ingresos porque es razonable. Aquí tenemos la proyección de cotizaciones sociales, esa es nuestra proyección central, esa es la del Gobierno. Vemos que hay una diferencia de 1/10 en porcentaje del PIB. Ahora explicaré por qué. Fundamentalmente es por la valoración de las nuevas medidas, no por la parte macro, digamos, por el escenario macroeconómico, que la proyección que hace la Seguridad Social de las cotizaciones sociales asociadas al empleo y a la evolución de salarios es razonable. El problema está en las medidas. Aquí, en este gráfico, ven las medidas, todas las nuevas medidas de impacto. Aquí aparece en la primera columna la estimación del Gobierno en el plan presupuestario, que era de 1.500 millones. Aquí aparece nuestra estimación con la información complementaria que recibimos del Gobierno, por ejemplo, sobre bases mínimas de cotización, lo que nos aportaron documentalmente en ese momento, y nuestra estimación, nosotros estábamos en 2.600. El Gobierno ahora, en los presupuestos generales del Estado y el de la Seguridad Social, está hablando prácticamente de 3.000 millones de ingresos. Nosotros estamos aproximadamente en 2.300. Es decir, hay una diferencia de unos 700 millones entre la Seguridad Social y nosotros en el impacto de las nuevas medidas. Como pueden ver, ahí no voy a entrar en los detalles, si quiere alguien después lo puede entrar, ahí aparece la fuente de diferenciación, que fundamentalmente está en las bases mínimas del régimen general, donde tenemos una discrepancia significativa con el Gobierno, no en el resto de los componentes en este momento. Esos 700 millones aproximadamente es lo que básicamente explica nuestra desviación, que la podemos ver aquí. Conviene aclarar que históricamente la Seguridad Social tiene unas desviaciones, digamos, respecto a lo que además ocurría en su previsión presupuestaria extraordinarias. En el promedio 2008-2016 ha sido casi de medio punto del PIB en desviaciones entre ingresos presupuestados y ejecutados. Se corrigió significativamente a partir del 17, prácticamente equilibrado en el 18, y por esta estimación de medidas pensamos nosotros que hay una diferencia de 2 décimas en el año 19. ¿Dónde está el problema? El problema está, como voy a explicar más adelante, en los ajustes de contabilidad nacional. Por el lado de los gastos, la proyección prácticamente de la Seguridad Social es muy parecida a la nuestra. Aquí en este gráfico aparece descompuesto, que me parece interesante, desde el año 2014 por componentes. Tenemos el impacto que tiene el aumento del número de pensiones que hay que pagar, el efecto sustitución, digamos, la pensión que se retira de las personas que fallecen respecto a la pensión, las nuevas pensiones que entran. Este es el efecto segundo de la barra. El tercero es el efecto revalorización, y aquí empezamos a ver diferencias importantes en el 18 y en el 19. Y, finalmente, las nuevas medidas adicionales que ha introducido el Gobierno en pensiones de viudedad y en compensación de la revalorización del 18, una décima más, con lo cual nos vamos a un crecimiento en pensiones de 5,5% este año aproximadamente, que es por encima del año pasado. Aquí está la descomposición de efectos. Todo esto está razonablemente bien estimado por la Seguridad Social y es coherente. Entonces, todo esto le lleva, cuando uno mira el presupuesto de ingresos y gastos de la sociedad, va en torno al 1,5%. El problema está en otro sitio, y lo veríamos aquí. Aquí lo que hemos hecho nosotros, y este gráfico lo voy a repetir para el Estado, es ver los ajustes de contabilidad nacional. Recordemos que por un lado está la contabilidad presupuestaria y por otro lado está la contabilidad nacional.
Los dos se vinculan por unos ajustes de contabilidad nacional. Hasta el año 2016, el Gobierno, en sus presupuestos, anunciaba cuáles eran sus ajustes de contabilidad nacional, los que nos permitía a nosotros y a todos reconciliar una cosa con la otra y ver. ¿Qué hacían los gobiernos hasta el año 16, de distintos signos, desde el año 18 que hemos casado nosotros? Normalmente, como en España hay tendencia a no cumplir y a poner objetivos demasiado ambiciosos que uno no cumple, inflaban los ingresos. Los ingresos estaban muy inflados en seguridad social y en el Estado. A partir del 17 hay un cambio de comportamiento significativo, los ingresos pasan a ser mucho más realistas, 17, 18, incluso 19, pero dado que el problema de irrealismo de los objetivos y de falta de ambición para cumplir sigue existiendo, a partir del 17 el Gobierno dejó de publicar los ajustes de contabilidad nacional. Nosotros lo denunciamos, le dijimos al Gobierno que era un paso atrás en términos de transparencia. Yo lo dije aquí en el año 17, lo volví a decir en el año 18 y ha vuelto a ocurrir en el año 19. De tal forma que lo que termina ocurriendo es lo que aparece en ese gráfico que tenemos ahí, que en la Seguridad Social, donde prácticamente no hay ajustes de contabilidad nacional, son los puntos azules que hay ahí, los ajustes, digamos, implícitos respecto a lo que hay en el presupuesto del Gobierno, desde el 17 y más aún, mucho más, significativa más en el 18, son absolutamente imposibles para lo que después va a ser el ajuste observado, que es el que aparece detrás. Esto, me anticipo ya, ocurre exactamente igual con el Estado. Tenemos el mismo gráfico. Aquí tenemos hasta el año 16 los ajustes de contabilidad nacional, los ajustes que se incorporaban, digamos, en el presupuesto, son estos rombitos de aquí. Lo que nos decía el Estado es que había unos ajustes de contabilidad nacional en promedio de unas 2 décimas, después ocurrían o no por distintas razones, pero esa era un poco la estimación a priori razonable. A partir del año 17 no se comunican, 17, 18, no se comunican estos ajustes de contabilidad nacional. Aquí tenemos el punto estimado por la AIREF de lo que ha sido después el resultado en términos de contabilidad nacional, y aquí tenemos para el Estado, para la Administración Central, el ajuste que haría falta de 8 décimas y lo que la AIREF estima en este momento que va a ser lo que más probablemente ocurre al final, que son aproximadamente 2 décimas. Esa diferencia de 6 décimas entre uno y otro es lo que terminará emergiendo como un desbordamiento del objetivo de la Administración Central. Esta marcha atrás en transparencia nos dificulta a todos y nos imposibilita juzgar realmente la adecuación que hay entre lo que se presenta aquí, que son presupuestos en base de contabilidad presupuestaria, a la contabilidad nacional, que tiene ajustes de distinta naturaleza para hacer, digamos, más realista la visión sobre la evolución de los presupuestos del Estado. En este año, en el caso como vemos aquí en este gráfico, lo vemos aquí las dos nubes de puntos, el efecto es particularmente llamativo en el caso de la Administración Central. Estamos hablando en nuestra estimación, hacen falta 6 décimas de ajuste de contabilidad nacional positivos. Nosotros pensamos que no habrá más de 2, si acaso. Este es el problema fundamental. Más allá de esto, cuando uno evalúa los ingresos y gastos que hay en los presupuestos generales del Estado en términos presupuestarios, lo que obtiene son resultados más o menos razonables. Ahora entraré en el detalle. Para el conjunto para la Administración del Estado, en el déficit público, aquí tenemos de nuevo el gráfico este. Recordemos que en el año 17 la materialización de la necesidad de financiación fue de un déficit de 1,9. En el año 18 nosotros pensamos que va a terminar en el 1,4 de déficit el Estado. Pensamos que la mejor expectativa para nosotros es que termine el Estado en el año 2019 en el 1% de déficit. Recordemos que el objetivo es de menos 0,3. Como vemos, se nos va a la parte de arriba de nuestra distribución y es claramente improbable la materialización de este objetivo. Yo creo que este gráfico lo ilustra bien. Cuando vamos a mirar ingresos, ya en términos presupuestarios, aquí vemos de nuevo lo que veíamos en la Seguridad Social. Aquí vemos descompuesto en este gráfico para cada una de las figuras tributarias la desviación que se ha producido entre lo que se estima a los presupuestos como ingresos esperados y lo que después ha sido la materialización. Entre el año 2008 y 2016 la desviación era de 8 décimas del PIB. El 17 mejora y además aquí es donde se produjo el problema del sí, y esto explica parte de la desviación a la que después me referiré. El 18 ya la desviación ha sido de 2 décimas y nosotros esperamos una desviación también de unas 2 décimas en el año
2019, es decir, hay 2 décimas que nosotros esperamos de ingresos menores de lo que se está incorporado en los presupuestos generales del Estado en la parte de ingresos. 2 décimas de PIB. Vamos a verlo ahora, si les parece, en términos agregados, en términos de tasa de crecimiento. Los presupuestos generales del Estado suponen unos ingresos de cierre del 2018 respecto a cierre del 19 de un 9,5% de crecimiento. Si descomponemos ese en 3 elementos, que es importante para valorarlo, hay un 0,4% de ese crecimiento del 9,5% que hay que atribuirlo a que el cierre del año 2018 ha sido más alto, en más de 1.000 millones, de lo que el Gobierno esperaba en los propios presupuestos generales, como cierre de los propios presupuestos. Con lo cual, ahí tenemos 4 décimas ya de arranque. El efecto normativo, es decir, el efecto de las nuevas medidas, explicaría 4 puntos de esa tasa, y el efecto macro, digamos, el efecto de la expansión de las bases disponibles como resultado de la evolución de las distintas magnitudes macroeconómicas, un 4,9%. Y ahí entran pues todos los efectos de la mecánica recaudatoria. La AIREF, ¿qué piensa? La AIREF piensa que ese 9,5 va a ser, en nuestra mejor estimación, es un 7,5%, 2 puntos menos. ¿Y dónde está nuestra diferencia? En el cierre tenemos el mismo, porque ya es el más aquilatado que tenemos en este momento, y no va a haber variaciones. Fundamentalmente está en las medidas. El Gobierno espera recaudar más, que le aporte 4 puntos de crecimiento a la tasa. Nosotros pensamos que está en 2,9%. Y en lo que es la macro, vemos que la diferencia ya es mucho menor. El Gobierno espera, digamos, 4,9% por crecimiento de las bases. Nosotros pensamos un 4,6%, algo menor. Si bien es verdad que nuestro escenario macro es algo más superior que el Gobierno. Lo dejo ahí. Aquí vamos a ver la valoración de los ingresos tomando como partida el plan presupuestario la evaluación que se hizo del plan presupuestario de octubre. La primera columna refleja, aquí hemos agregado un poco las figuras tributarias, la estimación del Gobierno, que era de unos 5.700 millones. Nosotros, recuerden, ya estuve aquí y presentamos una ficha individualizada con mucho detalle de cómo habíamos estimado y nos quedábamos en 4.200 millones. El Gobierno ahora sigue con una estimación en los presupuestos generales del Estado muy similar y nosotros hemos ido todavía más bajo y estamos en 2.900 millones. Fundamentalmente porque, si miran los detalles, verán que en el caso, sobre todo, de las nuevas figuras impositivas, de los 2.000 millones de los 1.300 que nosotros esperábamos, 1.400, estamos estimando en este momento que, si todo va bien, sería unos 350 millones. Los detalles están en nuestro informe de cómo seguimos mirando cada uno de los calendarios. Por lo tanto, estamos hablando de que respecto al plan presupuestario que evaluamos nosotros y a la previsión de la AIREF del plan presupuestario, estaríamos como 1.300 millones por debajo de lo que nosotros estimábamos en ese momento. Por lo tanto, una décima del PIB menos, digamos, o mayor en términos de déficit. Cuando vamos a ver las distintas figuras tributarias, voy a pasar muy rápido para ir agilizando la presentación, pero para cada una de las figuras tributarias, en este caso estoy ya con el IRPF, el gráfico es el mismo, es decir, tenemos la evolución de la recaudación en términos de PIB hasta con el cierre del 18, la proyección que nosotros esperamos y después la que estima el Gobierno y la evaluación que ocurre dentro de las bandas de confianza que nosotros esperamos. Abajo damos en cada uno de los gráficos una información adicional y es cómo, a partir, digamos, de la evaluación puramente en términos macros, terminamos con una evaluación total en función de lo que estimamos del impacto de la factibilidad o de la capacidad recaudatoria de las distintas medidas que se han ido incorporando a cada una de estas figuras, y eso permite ir viendo dónde tenemos la discrepancia adicional. Esta transparencia se repite para el impuesto de sociedades, voy a ir pasándola rápidamente, para el IVA voy a ir pasando rápidamente, es la misma representación gráfica, la tenemos también para los impuestos especiales, cada uno con su categoría, puede ir viendo uno la discrepancia, perdón que me he adelantado, y aquí ya salto directamente a los gastos. En los gastos, digamos que tenemos el mismo tipo de presentación, la estimación que hizo el Gobierno, la AIREF ya en el plan presupuestario estimó 400 millones más de gasto en las medidas tal como estaban definidas en el plan presupuestario por el Gobierno. Ahora el Gobierno estima en el nuevo presupuesto,
5.100 millones, nosotros 100.120 millones, nosotros un poquito más. ¿Qué es lo que ha pasado para que nosotros pasemos de 2.800 a 5.200? Fundamentalmente está en el último renglón. En los últimos renglones tenemos novedades en el presupuesto, fundamentalmente las subvenciones al transporte y las inversiones en ADIF convencional, que no estaban por 1.700 millones, no estaban en el plan presupuestario, más algunas cosas más asociadas al plan de vivienda, a la mayor gasto en cooperación de desarrollo. Todo ello nos lleva a esta diferencia que tenemos aquí de 2.000 aproximadamente, de 2.300 millones, es decir, otras 2 décimas adicionales a lo que pensábamos en el plan presupuestario de déficit por mayor gasto. Esto nos da al final 3 décimas de diferencia. Y la verdad es que cuando evaluamos la posibilidad de que qué margen puede tener el Gobierno en la ejecución presupuestaria, este gráfico refleja, este gráfico en forma de tarta, lo que ya está comprometido. Más del 50% del presupuesto que van a evaluar ustedes son transferencias entre administraciones que están dadas. Casi el 11% son intereses, clases pasivas, tampoco hay ninguna discrecionalidad ahí, son 6,5 puntos. La aportación a la Unión Europea, 4,5 puntos. Realmente, lo que podría ser potencialmente disponible son 27 puntos porcentuales de todo el gasto, pero recordemos que de esos 27% hay un porcentaje muy significativo, el 25.000 millones, que son las remuneraciones a asalariados y que están sometidos ya a un acuerdo con los sindicatos y, por lo tanto, tampoco pensamos que haya ningún margen de maniobra. Con lo cual, realmente, partidas sobre lo que hay alguna capacidad de ajuste, de hacer alguna actuación, estamos hablando de todo el conjunto de los presupuestos del Estado de en torno a 35.000 millones. Aquí vemos en un gráfico que yo creo que es interesante para ver cómo ha evolucionado el gasto de la Administración central y aquí está la proyección que esperamos para el año 2019. Me parece también interesante hacer una reflexión en términos de inejecución. Al final termina habiendo una inejecución, aquí lo tenemos abajo en este gráfico y en barras descompuesto por efectos suele haber una ejecución en torno al 3% del PIB. El año 18, por lo que hemos visto, va a ser un año muy cerca de la media, un poquito por alto, y para el año 19 estamos esperando una ejecución similar. Hemos estado estudiando la singularidad de años como este, en el cual se hace una aprobación tardía del presupuesto y además hay elecciones a nivel local y a nivel autonómico, y no hemos visto un patrón muy significativo. El único patrón que se detecta por la concurrencia de elecciones es que el año anterior de las elecciones en comunidades autónomas y en corporaciones locales el gasto suele ser un poquito mayor y, por tanto, la inejecución podría ser algo menor, pero para el año en que hay elecciones no hay un patrón que nos haga pensar que este año hay algún riesgo adicional en nuestras proyecciones. Ya termino en este bloque y en síntesis lo que les puedo decir es que aquí tienen la previsión de la AIREF de cierre del conjunto de administraciones públicas del 2,7 comparado con los objetivos. Y ahí vemos que las comunidades autónomas cumplen, el desbordamiento al alza favorable de los ayuntamientos y los incumplimientos en 4 décimas que pensamos que se van a materializar cuando lo conozcamos definitivamente en el mes de abril de la Seguridad Social del -1 al menos 1,5%, y en la Administración central en 7 décimas va a haber una desviación de 7 décimas respecto al objetivo en el año 2018. ¿Qué pasa en el 19? Pues en el 19 el objetivo es del 1,3. Aquí está la distribución de los objetivos. Por resumir, las corporaciones locales, el objetivo es muy probable, obviamente va a haber un superávit amplio. Es factible el objetivo del -1 de 1 décima de las comunidades autónomas. El arreglo del sí que se ha producido les facilita por el lado del sistema de financiación que esto sea así. Es muy improbable el objetivo de la Seguridad Social del -1,9. Es improbable el objetivo del Estado del -0,3. Y finalmente el conjunto de administraciones públicas, el objetivo es improbable y cerca del límite de no muy improbable. Está ahí, es muy improbable, pero improbable claro. Esto lo vamos a ver aquí ahora. Repito otra vez el gráfico que estoy bombardeándole sistemáticamente, que es en el que se proyecta el déficit, aparece nuestra distribución de probabilidad con nuestro punto central
y finalmente, como ven, aparece ahí el objetivo del -1,3, que está justo en el límite entre lo que es improbable, pero cerca de muy improbable. Es un objetivo, estamos hablando, pero pensemos simplemente en términos de factibilidad. Hemos pasado en el año 2018 del 3,1% al 2,7%. Es una consolidación de 4 décimas. Lo que nos estaríamos planteando para el año 2019 con este objetivo es una consolidación de 1,4 décimas, ¿no? Pasar del 2,7 al 1,3, eso es, son 1,4 décimas. No es sorprendente que aparezca esto. En cambio, cuando miramos la proyección de deuda pública que hay en los presupuestos del Estado, que tiene otras tecnicidades, pues aquí tenemos también una distribución de probabilidad. El resultado es de que es factible el objetivo de deuda que ha incorporado el Gobierno en los presupuestos. Voy a terminar con una reflexión sobre cuáles todos estos datos de déficit de los distintos subsectores de ingresos y gastos que he presentado en términos de cumplimiento de objetivos, al final, puestos en su conjunto, nos dan lo que sería el tono, la orientación, lo que dice en inglés el stance, de la política fiscal, si es expansiva, si es restrictiva. Bueno, pues la verdad es que cuando hacemos nosotros con la tecnología más habitual, que es la que propone la Comisión, y nosotros utilizamos una técnica particular con bandas de confianza, como pueden ver aquí, cuando estás por encima del cero, la orientación de la política fiscal es restrictiva, cuando estás abajo es expansiva. En España se ve la expansión la prociclicidad brutal de la política fiscal en España. Fue extraordinariamente expansiva en el año 2008, 2009, aquí tal, y después tenemos la gran restricción que vino en el 10, 11 y 12, incluido algo el 13. A partir del año 14, la política fiscal en España es básicamente neutral, es acíclica. Lo que quiero decir que las ganancias posteriores de consolidación fiscal en términos de reducción del déficit han venido dadas por un ciclo económico que es bastante amplio, pero y así ha sido el 18 y así es fundamentalmente el 19. Pero más allá de esto, yo creo que es interesante que veamos este tono, esta orientación de la política fiscal en términos de la regla de gasto, porque eso es lo que al final a cada administración le vincula, sobre todo a las administraciones territoriales, y este es un tema que he percibido que no es fácil de entender, pero al final termina siendo extraordinariamente relevante para lo que es la evolución agregada del gasto. Entonces, vamos a ver si les puedo transmitir esto con la ayuda de este gráfico con el que prácticamente termino mi presentación. Aquí tenemos la evolución del crecimiento del gasto y vamos a empezar por la Administración central. El objetivo, la tasa de referencia que sale de una métrica muy particular, que está a nivel europeo, pero que desarrolla el Ministerio de Economía en una orden ministerial y que podríamos discutirla o no, pero es lo que es, da para el año 2019 que la tasa de referencia del gasto, es decir, el límite de gasto, del objetivo de gasto de la Administración central y de todas las administraciones, porque este objetivo es común a todas, es del 2,7%. Es ese puntito que he puesto yo ahí. ¿Qué ocurre? Que el crecimiento nominal de la economía está en torno al 4%. Es ese triángulo que pongo ahí. Pero ahora, bien, la regla de gasto, cuando hay subidas permanentes de ingresos que se consideran estructurales, permite, digamos, ajustar en la tasa de crecimiento y esa parte del gasto asociado a esos nuevos ingresos no computa la regla de gasto. Podemos hacer una tasa de gasto ajustada. Para el año 2019, la tasa de crecimiento para el Estado, con los impuestos que el Estado ha subido, realmente es del 4,8% con los cálculos que hemos hecho en la IREF. ¿Y qué es lo que nos dicen los presupuestos del Estado para el gasto computable para la regla del Estado? Que el gasto computable del Estado para el año 2019 va a crecer, según los presupuestos del Estado, un 3,4%, según nuestra estimación de la IREF, es decir, 3,4%, que es básicamente la que hay con algún ajuste. Es decir, como vemos, del 3,4% al 4,8%, quiere decir que el Estado en el año 2019 va a cumplir con cierta holgura la regla de gasto. Si pasan todas sus leyes de subida de impuestos, condicionada a que esos impuestos se materialicen, lógicamente, si no, no. Esto es la condición. Esta es la condición para hacer este cálculo, que es declarativa. Un gobierno hace una declaración de lo que cree que van a subir los impuestos de forma permanente y puede acomodar ese nivel de gasto, para que entendamos bien esto.
¿Qué ocurre ahora con las comunidades autónomas? Vamos a ver ese mismo ejercicio. La tasa de referencia es la misma, es la del 2,7%. El crecimiento nominal del PIB, que es el del conjunto de las comunidades autónomas, es el del 4%. Podríamos hacerlo por comunidad autónoma. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que va a ocurrir? Que el crecimiento del gasto de las comunidades autónomas en su conjunto va a ser del 3,3%. Por lo tanto, va a estar por encima de ese 2,9, que es la tasa revisada por los impuestos, la parte de la subida de impuestos que le afecta a las comunidades autónomas y se pueden apuntar para ajustar al alza su tasa de crecimiento del gasto. Por lo tanto, según esto, la regla de gasto no la van a cumplir en su conjunto las comunidades autónomas. ¿Qué pasa con los ayuntamientos? Exactamente igual. El 2,7, con la parte de los impuestos, de la subida de impuestos que le afecta a los ayuntamientos, se iría a una tasa de referencia del 3,1. Los ayuntamientos, en nuestra opinión, van a volver a crecer el gasto muy moderadamente, el 2,5%, por lo que hemos visto en sus presupuestos, con lo cual los ayuntamientos van a cumplir la regla de gasto. Es decir, la van a cumplir, esto es nuestra visión ex ante, la va a cumplir las corporaciones locales, la va a cumplir la Administración central ampliamente, no la van a cumplir por algún margen las comunidades autónomas. Pero aquí no termina la historia, porque hay una regla europea, acordémoslo. Y recordemos en principio que ahora vamos a sumar estos tres, el componente de administraciones públicas sin seguridad social. Recordemos que la seguridad social no está sometida a la regla de gasto nacional. Bien, el conjunto de administraciones públicas, que es el agregado de los tres gastos que hemos visto antes, tienen este resultado. Es decir, al final nosotros pensamos que el gasto agregado sin seguridad social va a crecer al 3,6%, al 3,2% y la tasa de referencia agregada de los tres subsectores sería del 3,6%. Por lo tanto, en su conjunto, sin seguridad social, las administraciones públicas cumplen la regla de gasto en el año 2019 por la subida de impuestos, si se materializa la subida de impuestos que aparece en los presupuestos como referencia asociada a una serie de leyes en trámite parlamentario. ¿Qué pasa con la seguridad social? La seguridad social no entra en la regla de gasto, pero voy a hacer el cómputo como si entrara, porque sí entra en la regla de gasto europea, que incorpora también la seguridad social. Luego hay que absorber lo que pasa con la seguridad social. ¿Y qué pasa con la seguridad social? Con la seguridad social, supongamos que la tasa de referencia es del 2,7, con sus ingresos adicionales virtualmente de aumento de cotizaciones, tendría una capacidad de absorber un crecimiento del gasto del 4,4% y el gasto de la seguridad social va a crecer un 6,8% según nuestra mejor estimación. Por lo tanto, la seguridad social, si se le aplicara la regla de gasto individualmente, que no es el caso, pero si se le aplica a la europea, donde sí entra con el resto de administraciones públicas, realmente tenemos un problema. Y ese problema se manifiesta en la regla de gasto europea, que es lo que voy a presentar en este mismo formato a partir de ahora. La regla europea realmente empezamos regular porque, aunque sería, digamos, utilizando simplemente la tecnología promedio para todos los países, el crecimiento sería del 2,3%, ya no el 2,7%, la regla europea ya nos da el 2,3% porque tiene otras particularidades, pero en Europa establecen lo que llaman la convergencia hacia el MTO, hacia el objetivo a medio plazo. Cuando tienes un nivel de deuda alto y además, según la Comisión, España está cíclicamente avanzado, hay que ir más rápido. Con lo cual, la tasa de crecimiento que Europa nos aplica cuando nos evalúa es del 0,6%. ¿Y dónde estamos? Pues el caso computable para el conjunto de administraciones públicas va a estar en base computable para la regla de gasto europea en el 3,4%, con un crecimiento, digamos, del gasto total, si incluyéramos lo que no es computable, del 4%, que más o menos está en línea con el crecimiento del gasto del crecimiento del PIB nominal en un año como este, que es el 4,1%. ¿Cuál es la síntesis de todo esto a efectos del stance de política fiscal? Las referencias europeas son muy exigentes, la referencia española es muy exigente también, estamos hablando de crecimientos en este momento cíclico del 2,7 o en Europa del 0,6, cuando lo que tenemos es un crecimiento básicamente en torno al 4%, cada subsector con sus diferencias, más pesando el crecimiento del 6,8 de la seguridad social, que hace que el gasto agregado crezca básicamente en torno al crecimiento nominal de la economía. Por eso es otra forma de ver, distinta,
que básicamente tenemos un stance neutral de política fiscal. Crece el gasto como crece la economía y por eso no avanzamos en la corrección de los objetivos más allá de lo que te aporta el ciclo económico. Y por eso estamos todavía con un déficit estructural, al que me he referido yo muchas veces, pues en torno a 2 puntos del PIB. Esto es lo que realmente está pasando. Y con esto termino simplemente haciendo referencia, como saben, los informes de la AIREF tienen recomendaciones dirigidas al Gobierno. Esas recomendaciones, algunas de ellas este año son reiteración. Ahora mismo estamos separando nuestros informes por recomendación de la OCDE. Las recomendaciones que son reiteración son recomendaciones que hemos hecho al Gobierno en el pasado y que el Gobierno o nos ha contestado de una forma que no nos parece satisfactoria o no ha puesto en marcha lo que nosotros pensamos que tenía que pasar. Y, por cierto, este año, obviamente, la recomendación se reitera en, por favor, divulguen ustedes los ajustes de contabilidad nacional para que todos podamos seguir la relación, digamos, el vínculo y la armonización que existe. Nosotros hicimos esta recomendación en el 17, la volvimos a reiterar en el 18 y la reiteramos de nuevo en el 19, porque este es un problema hace que el seguimiento de los objetivos en esta etapa en la que estamos sea muy difícil y es un paso atrás, de hecho, en transparencia respecto al pasado. Y en términos puramente de nuevas recomendaciones en el momento en el que estamos, nosotros constatamos que el cumplimiento del objetivo, que ya veíamos muy difícil, ajustado en octubre, ahora lo vemos todavía más difícil, vemos mayor dificultad de cumplimiento del objetivo y, por lo tanto, le decimos al Gobierno varias cosas. Le decimos al Gobierno que la parte de los ingresos que ha propuesto para corregir parte de este problema intente agilizar lo más posible su tramitación y, una vez que se produzca su eventual aprobación, las ponga en marcha de la manera más rápida posible, porque vemos que hay un problema ya en el año 19, y le decimos que en el proceso de tramitación sea consciente y evalúe que no hay margen para nada más. Y no solamente no hay margen para nada, sino que evalúe los espacios fiscales que permitan, digamos, intentar avanzar en el proceso de convergencia hacia el objetivo. Y el programa de estabilidad que el Gobierno tiene que presentar a finales de abril es una oportunidad para que se visualice algún grado de convergencia que en este momento no la vemos. También pensamos que en este contexto en el que hay que buscar espacios fiscales para acercarnos siquiera un poquito a los objetivos que nos marcamos, digamos que los spending reviews que la AIREF va a divulgar próximamente y que está trabajando ahora para el año 2019 y del 18 pueden dar pistas de por dónde se pueden hacer algunos ajustes en este sentido. Y finalmente nosotros insistimos, y esto es algo que este año hay que hacerlo con particular claridad, en la importancia de que los objetivos fiscales se diseñen realmente en una visión plurianual. Nos obcecamos con objetivos de corto plazo que son realmente imposibles, que son irrealistas. Esto genera un problema de credibilidad para todo el marco español. Lo que hace falta es una referencia de medio plazo creíble y sendas graduales y sostenidas que nos lleven a los niveles de deuda del 60% que nos hemos comprometido y a un MTO en torno al equilibrio presupuestario. Y esto sigue faltando. Estas son básicamente las recomendaciones que contiene el informe y con esto, pues, si les parece, me pongo a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Gracias, señor Escrivá. A continuación, iniciamos el turno de portavoces. Como saben,